9 de la mañana, 6 minutos. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buen día. Buen día a estar derechito con el micrófono acá, Sí, pero no pasa nada. Bueno, hoy se presenta el plan quinquenal de vivienda. Ahí en algunos momentos se quejaron también, o hubo alguna discusión, porque faltaba presencia, ¿no?, en el presupuesto de temas que tuvieran que ver con vivienda. Uno de los temas importantísimos para la gente que anda a la vuelta. Y Subrayado hace un informe en donde habla de ciertas cifras. Yo las traigo acá arriba de la mesa y cada uno puede tener su visión del tema. Seguramente la gente que nos está escuchando, ¿no?, o nos está viendo en Sarandí 690 OK por YouTube, forme parte de alguno de estos quintiles o forme parte o tenga los problemas que voy a enumerar ahora. Pero los inquilinos en promedio destinan el 24.5% de sus ingresos al alquiler. O sea, en promedio los uruguayos gastamos 1 de cada 4 pesos en alquilar. Proporción que asciende a 37.6 en el quintil más bajo. O sea, los que menos tienen gastan más para poder alquilar su casa. Entre quienes aspiran a comprar, solo el 10% de los inmuebles se adquiere por préstamos bancarios. El 70% de las compraventas buscan hasta $150.000 y los que tienen más movimiento generalmente son de 1 o 2 dormitorios, mayores a $300.000, solo un 4%. Esto porque el ahorro previo no le alcanza a nadie para comprar absolutamente nada. Te quería agregar, Daro, a esos datos que son los datos oficiales, que se maneja como datos introductorios a la fundamentación del plan. Según datos oficiales, 66.882 hogares del Uruguay, 5.4%, presentan al menos una carencia crítica en materia de vivienda, hacinamiento, falta de acceso al agua potable y saneamiento, ausencia de baño. Por lo menos una, hay algunas que la tienen todas, ¿no? Ya sea piso, techos, paredes. Y el hacinamiento es la carencia más extendida y afecta directamente a la convivencia familiar. Pero digo, frente a un problema de este tamaño, la discusión de que en el presupuesto no haya ninguna palabra sobre vivienda o no haya una estructura fuerte sobre vivienda, yo creo que es pertinente. Igual esperemos a la presentación también de hoy del plan quinquenal, sí, para ver cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Sí, esperemos a ver los datos del día de hoy, pero en principio es un tema que atañe a todo el mundo. En algún lugar hay que vivir. El pago del alquiler en algún caso puede llegar a ser mucho más que ese 24, ¿cuánto mencionabas? 24,7. Con 5. Con 5. Y el quintil más bajo que paga casi un 40% de sus ingresos, que es muchísimo, ¿no? Porque obviamente en cuestión de porcentaje el alquiler se mantiene igual, pero sus ingresos son más bajos. Normalmente se maneja que a nivel internacional el porcentaje destinado para el pago de un alquiler no debería superar el 30%, ¿no? En este caso vemos que ampliamente lo supera y en la otra punta, digamos, se acerca bastante a él. Siempre ha sido todo un tema el de los precios de los alquileres, ¿no? Especialmente si vos hablas hoy con gente que alquila, lo que te van a decir es: yo me quedo donde estoy porque si me tengo que mudar por una unidad similar a la que estoy viviendo ahora, voy a pagar muchísimo más. En ese recambio siempre el precio por lo general aumenta y se mantiene en el contrato viejo, pero no siempre se pueden renovar esos contratos, ¿no? Entonces ahí tenés un tema bien importante. Y el otro es el acceso a la vivienda a través de créditos, que creo que también es un dato que se maneja por parte del Ministerio de Vivienda, donde concluís que más allá de que una entidad financiera te pueda prestar parte del dinero, si no te ayuda o un familiar o un amigo o una plata extra que te venga de algún otro lado, es difícil llegar a la vivienda. Eso demuestra que la política de vivienda, la política de cuidado de la vivienda no alcanza solamente con levantar casas. O sea, hay todo un proceso que es hasta del cuidado del lugar por los problemas estructurales que pueden pasar después. Pero todo, la iluminación del lugar, los servicios, es mucha cosa, ¿no? Yo lo que espero también que a ver qué es lo que se plantea. Cada gobierno trae su determinado plan de vivienda, ¿no? Que es quizás la mayor preocupación que tenemos todos, con diferentes expectativas, con diferentes poderíos económicos, pero el techo es el techo, la convivencia cotidiana, la familia, quién duerme en cada lado. Es algo fundamental, básico. Y nada, siempre uno está acostumbrado a escuchar muchas promesas, pero siempre estamos terminando hablando del enorme déficit que hay y que no se termina de cumplir. Hay 600, según este informe especial, oficial, 667 asentamientos en Uruguay. Se mantiene la cifra, Se mantiene. Sí. Porque regularizan, pero se crean nuevos y es constante. Total. ¿Cómo cuesta resolver ese tema,
Mira que ha sido caballito de guerra, caballito de batalla, de las campañas electorales. Para eso sí que se necesita una inversión más potente. Perdón, la frase emergencia habitacional, Sí. ¿no? Que tanto hemos escuchado. Y la otra es la percepción que uno tiene con respecto a los planes de acceso, que son muchos. Si hoy te pones a mirar en el Ministerio de Vivienda, en la Agencia Nacional de Vivienda, debe haber no menos de 17 planes. El tema es que a veces es difícil, o te pasás y no entrás, o no llegás. Yo cada vez Y que quedás hablamos ahí de en esto, el medio. cada vez que hablamos de esto siempre me acuerdo de vos, Lau. Sí. Y de lo que contaste más de una vez Sí. en este pase, sobre esa diferencia, ¿no? Que capaz que 200 pesos de diferencia te dejan por No, fuera. Porque Sí. capaz que en el imaginario también se ve como el problema de vivienda de... Yo tengo 2 trabajos, trabajo todo el día, ahora Tiziano va a cumplir 18 años, pero cuando yo me separé, si yo no hubiera tenido una contención y una familia sosteniéndome y un entorno, yo terminaba viviendo no sé en dónde, abajo de un puente. Y es la verdad. Entonces se imagina uno que la gente que pueda llegar a terminar en situación realmente de desamparo es como, el extremo. Y no es así. Porque pasás de un momento al otro a situación, lo he hablado muchas veces, y la verdad que me lleva a un lugar donde no quiero volver. No, por eso. Pero es muy difícil, porque también aún habiendo muchos planes, las trabas son por muchos aspectos, y también tenemos un alto porcentaje, si llegás a estar en el clearing, no accedes tampoco a nada de eso. La muerte civil. Aunque sea por el Estado, exacto. Entonces, y también a la hora de alquilar, cuando decís, bueno, me reacomodo, salgo de una situación de crisis compleja, me acomodo y quiero alquilar, necesitas la garantía que el Estado también en su momento avanzó con la contaduría y poder dar. Y también es todo una tranza, y también en la angustia que estás tenés que lidiar con millones de trámites y tus ingresos no pueden superar el 20% o 25% dependiendo de los seguros. Pagás una fortuna de seguro ahora para tener un seguro de alquiler. Entonces, ni siquiera, aún teniendo la plata más o menos para llegar a un alquiler, a veces podés acceder a ese alquiler, por todo lo que gira en torno a eso. Y este derecho fundamental y básico que es la vivienda se ve afectado por tantas otras especulaciones del mercado. Y yo creo que el gran dilema del gobierno ahora no es invertir más, es realmente ser valiente e ir en contra de la especulación inmobiliaria. Una de las cosas es la vivienda promovida. Realmente, viviendas promovidas que lo único que han hecho en el mercado es especular de manera... en el mercado inmobiliario, porque hemos visto exoneraciones o planes de vivienda en complejos descomunales que uno dice, ¿quién va a comprar eso y quién va a ir a vivir ahí? Entonces, está muy bien que haya dentro de todos los quintiles y ofrecerle para todos. Ahora, esto de revisar el plan de vivienda a mí me pareció una buena medida. Como ustedes dicen, mucho se promete y después no se sabe, más allá de la inversión, porque en su momento la erradicación de los asentamientos fue una plata que nunca se llegó al monto que dijeron que iban a destinar, ni se llegó al número de erradicación que dijeron que iban a hacer. ¿En cuál periodo? ¿En el anterior? En el anterior. Nunca aparecieron los millones que se dijeron que iban a haber destinados a ese plan. Pero más allá de los asentamientos, por eso quiero volver al tema de que no es solamente ese extremo. Hay un nivel en el medio que está a punto de caer. Y eso es lo que genera constantemente esa catarata. Y no es, por eso no es un imaginario de hay gente que no labura o que. No. Al día de hoy yo llego a tener un problema con alguno de mis trabajos y no puedo pagar el alquiler. Claro. Y eso es así. Es así. Entonces, me parece que lo que hace falta... Es lo que le pasa a cientos de miles de personas en este país, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, me parece que porque no tengo capacidad de ahorro, porque, bueno, en fin. Digo. Entonces, lo que yo creo que falta es mucha valentía para realmente ir en contra de... Ir en contra, no. De alguna manera llegar a un acuerdo. Convivamos todos. Te doy la posibilidad, invertí, esto mueve al país, da trabajo, pero también como fue pensado en una primera instancia. Vos construís un 10%, es para y de alguna manera tener los controles de lo que es la vivienda promovida, la vivienda social, que se desvirtuó completamente. Entonces, me parece que el mercado es muy voraz y los gobiernos tienen que ser firmes en el control de los mercados y más en la especulación inmobiliaria. Y ahí me parece que hay que hincarle el diente, porque si no... Esto no se resuelve. Yo estaba revisando algunos apuntes de lo que es el plan quinquenal de vivienda, que se presentó hace algunos días.
creo que lo presentaron como anexo al presupuesto, y lo que se plantea es una cantidad de soluciones habitacionales, dice, que es similar a la del periodo pasado, o sea, no se va a innovar demasiado, al menos en cantidad, son 69.000 soluciones habitacionales, que ahí entra todo, ¿no? Viviendas nuevas, vivienda promovida, mejora de lo que hay, subsidios de alquiler, préstamos hipotecarios, relocalizaciones, otros mecanismos. Y bueno, después otra cosa que me parece importante, más allá de esa cantidad de viviendas que en principio se va a mantener, se sumaría unas 25.500 viviendas nuevas, esto entre 2025 y 2029. Que como que me da la sensación de que las cifras que hay plantean como una acción que va medio en la misma línea del periodo pasado, ¿no? Más allá de que la ministra ha dicho que la gestión del gobierno pasado fue bastante despareja, que se fue volviendo más ordenada en los últimos, digamos, en la segunda parte del quinquenio. Hay una línea. Con la salida de Irene Moreira. Con la salida de Irene Moreira, sí. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, creo que hay que dividir, ¿no?, lo que es la política para asentamientos y lo que es la política para la clase media, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Lo de los asentamientos es lo que veníamos diciendo, no se ha invertido lo suficiente como para generar una solución definitiva. Siempre se está corriendo atrás. Y en eso hace poco hablábamos de un plan que se presentó desde la Cámara de Construcción, que planteaba justamente esta es la inversión que se necesita, se puede conseguir de tal manera, ¿no? Con Ruibal a la cabeza y Muncho haciendo el estudio económico de algo que podría llegar a redundar en muchísimas otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con lo que siempre decimos que es prioridad, ¿no? La infancia, la pobreza y todo esto que genera tener un techo para quienes no lo tienen. Y después está el tema del acceso a la vivienda para la clase media, que yo tengo la sensación de que es un problema que viene en aumento, ¿no? Como lo viví obviamente yo también, pero los cuentos de mis padres, por ejemplo, de cómo se accedía a la vivienda antes, la clase media, que podía llegar a tener algunos instrumentos, que ahora es cada vez más difícil. Pasa que está cada vez más deprimida esa clase media, es media baja, claro, ¿no? Es media baja, cada vez tenemos menos más ahorro. deprimida. Y por eso también en algún punto se tocan, porque hay asentamientos en niveles realmente tremendos, pero hay gente que decide con materiales que consigue, bueno, tuvimos ejemplos, Sí. Más allá de no reglamentar y necesitar e instalarse en terrenos que no son Que de ellos, irregulares, construir ellos mismos. sí son una Sí. clase media baja, o como construyen en el fondo de la casa de los padres, esas construcciones que se van haciendo en la casa de los que sí lograron comprar esa casita, después el hijo y el otro, uno Construyen construye el atrás fondo. y el otro arriba y el otro en el costado. Entonces, en algún punto también se tocan en esas construcciones en terrenos irregulares, sin irnos, obviamente, a los extremos, ¿no? Pero también hay mucha gente que decide, consiguiendo los materiales y diciendo, me puedo construir mi casa acá, bueno, hasta que no me vengan y me saquen, vivo en determinadas condiciones en algún lugar. Eso también pasa, que es parte de la realidad cuando se habla de regularizar los trámites de BPS, DGI y demás, que también hay que atender esa realidad de decir, ¿cómo lo hago accesible para que la gente pueda estar también en regla? Pero que pasa, que es como que vamos cayendo, ¿no?, de escalones. Sí, porque hoy la inestabilidad, no solamente aquí, a nivel mundial, hace que los sectores más vulnerables sean más vulnerables y aquellos que no lo eran tanto como hace 50 años, Sí. como Claro. contaba Paula, hoy lo sean. Entonces, como dice un amigo, la clase media hoy está más cerca del puente que decía Laura que de un apartamento de Sí. dormitorio. Y esto Ante una situación de que todos inestabilidad. percibimos, el gobierno también lo percibe, el gobierno anterior también, y yo he escuchado a las autoridades actuales de vivienda decir el foco de este periodo, o uno de los focos, ¿no? Porque decir que uno Claro, es el foco, más después bien, más bien. te empiezan a pegar porque no estás Sí. poniendo el foco en el otro lado, ¿no? Pero en definitiva es este tema de la clase media baja y sus dificultades para acceder En a la vivienda, en salud, en todo. Sí, en pero varios hablando de vivienda, Sí. estos porcentajes de lo que representa un alquiler ya te dan una pauta Claro. de que es inviable. Es inviable. Y esta cercanía a caer tiene que alarmar. Vamos a ir también desgranando de a poco qué instrumentos concretos propone el Ministerio para ¿sabes qué? paliar este tema. Te escucho con atención, ¿no? Y sí, cuando hablamos de las principales preocupaciones, quizás si rascamos, si pensamos,
por ahí la principal preocupación que tenemos es la vivienda, ¿no? Y lo digo por esto, por lo importante que es en todo ámbito, la convivencia, lo repito, lo dije al principio, lo que es la vida cotidiana. Si vos estás cómodo en tu casa. Es el lugar que vos habitás. No hablo de lujos, totalmente. hablo de convivencia, tu espacio, el espacio de tus hijos. Lo que comentaba Laura. ¿Cuántas veces te encontrás con la situación de que, construyan en el fondo? Que si te agarra el EPC te arranca la cabeza, Sí, ¿no? también. También, porque Y está entras la en parte un impositiva, problema. es brutal. Preguntale Sí. a Cairo. Preguntale a Preguntale Cairo, te iba a No, decir, pero- desde el caso de Preguntale a Cairo. Aldo. Pero tengo conocimiento, es impresionante, porque por un lado, yo no, lo mío es aparte, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me refiero al hecho de qué difícil que es todo. Qué difícil que es todo. Todo lo que hay que pagar, todo el tiempo es una cosa impresionante. Pero yo estoy pensando en ese pequeño gran detalle que hace la vida cotidiana de la gente. Si vos estás en un lugar limpio, no estoy hablando de grandes lujos ni nada, estoy hablando de un lugar limpio, tenés un buen baño, Una tus ducha. hijos, una ducha, El piso una seco. pileta, un baño adecuado. Sí, Piso. ¿No? Piso. Piso. Tu Otra vida cosa. Piso. cambia, tu vida cambia, tu vida es Sí, otra sí. cosa. Si vos estás en un lugar donde se llueve, el piso de tierra, no tenés water, no tenés bidet, no es una vida normal esa. El esfuerzo para salir adelante se triplica. Sin duda. Se triplica. La falta de calidad de vida te cambia el humor, te cambia. Por más que parece ser que uno se naturalice, no podés, no se puede. Son los pequeños grandes detalles de la vida cotidiana. Muchas veces yo no soy sociólogo, no tengo estudios de campo, pero sí sé el valor del hogar, de la casa, Es de fundamental. lo importante que es llegar a tu casa y no morirte de frío en invierno, no morirte de calor en verano, poder ir al baño, bañarte. Esos pequeños grandes detalles que hacen al carácter y el humor de la gente. Sí, como esos programas, ¿no? Que también el MIDE se encaró esa política de lograr ese home first, ¿no? Que es la casa primero, para después a partir de ahí desarrollar, ¿no? La casa puede ser muchas modalidades, pero a partir de ahí desarrollar. Pero ustedes imagínense cómo nos vamos quedando también como país, porque el uruguayo sigue el sueño, porque eso que decían de subrayado, ¿no? El título es ese, el uruguayo sigue teniendo el sueño del techo, de la casa propia. Y eso en el mundo ha cambiado, porque ya no es una preocupación la vivienda. Entonces, si usted, La vivienda propia, decís. exacto, hay otras modalidades, la gente se mueve mucho, hasta viaja país en país, entonces tampoco es que necesita instalarse en un lugar porque podés trabajar desde muchos otros países. La cabeza de otra gente que, imagínense que la preocupación nuestra es poder tener un techo y no hemos podido salir de eso de ampliar nuestros horizontes y decir, bueno, tal vez no, porque yo tengo la posibilidad de que si quiero hoy vivo acá o no, o vivo allá, o si me quiero ir a trabajar afuera, o nos estamos quedando. Nos estamos quedando. Y me parece eso también, ¿no? Yo veía ese título de que cómo sigue siendo para nosotros el sueño, el techo, cuando para otras sociedades Esas necesidades ya están cubiertas. totalmente. Y tenés otras y vivís de otra manera y te preocupás por otras cosas. Pero que decía Pepe, hay gente que paga el 40% de su sueldo. Más bien. No se tomó un vaso de agua y ya gastó el 40% de su sueldo. ¿Entendés? No se tomó un vaso de agua. Lo entiendo. Claro. Está salado. 9 de la mañana, ¿Qué 24 tenemos hoy? ¿Qué minutos. tenemos hoy? Hoy tenemos un programón. Como Nosotros fueron siempre. flojos. Hoy nosotros fueron flojos. Bueno. ¿Concurso de sonidos? Nos han robado. Yo no sé si hice la denuncia en el paseo o lo hice la denuncia en el programa arrancado. Sí, lo pero, hiciste. pero Yo quedé preocupada. Secuestraron a Eduardito. Medio Secuestraron país a quedó Eduardito, sí. La verdad sí. que les vamos a sacar la tenencia. Y tuvimos. No, tenemos noticias. Se los queda el Ah. informativo, imagínate. Porque, sí, ¿por qué no? ¿Te imaginas? ¿Por qué no? Yo lo quiero. Arrancalo. Sí, como con ¿Por mucho qué gusto no? acá. Capaz que lo cuidamos mejor que ustedes, que lo andan perdiendo por ahí. Perdón, nos lo robaron. Sí. Pero pidieron rescate y creo que estamos en condiciones de Negociar. confirmar ¿De recuperarlo? que en Negociar. minutos se va a dar la transacción. En este Upa. estudio. Ah, Sí, señor. bueno. Sí, señor. Salud. Arrancamos, dale.